Hola, buenos días, Dios los bendiga. Mi nombre es Marcelo y como siempre digo, como siempre comparto, este es un pensamiento que lo hago manifiesto a través de este medio para poder desarrollar mis pensamientos, vaya la redundancia. Entonces esto podríamos llamar que es una especie de catarsis, pero el otro día, en el video anterior, un compañero, un amigo del trabajo, lo vio. Y él me decía, yo no entendí nada, pero yo le puse me gusta. Y de esa persona quisiera tomarme 2 minutos para decir que Dios pone a las personas en el camino de otras personas. Dios hace enlaces y cruza a personas con necesidades como yo, con personas que pueden solucionar ese problema afectivo. Yo tengo un amigo que a su vez es mi jefe, en donde yo trabajo. Es un hombre que, si tuviera que definirlo, es una persona así como Pedro, impulsivo. Pero con un corazón enorme. Yo lo he vivido. Y él le puso me gusta a mis videos. Y eso me da aliento porque no mucha gente ve mis videos. Pero ya, como explicaba, yo no lo hago estos videos por la gente que me mira. Es una manera de expresar mis pensamientos sobre las cosas de Dios. Y después Dios verá lo que va a hacer con esto. Es algo así, como un hobby. Y bueno, quería hacer público de que le agradezco a mi amigo que, aunque no haya entendido nada, le dio me gusta a mi video. Gracias. Bueno, ahora durante muchísimo tiempo, la iglesia ha considerado a la higuera como un símbolo de Israel. Durante muchísimo tiempo la iglesia ha considerado que la higuera era Israel y era un pensamiento profético basado en Mateo 24, era mirad a la higuera, los acontecimientos cuando reverdece y demás. Ahora después vamos a leer el texto. Y resulta que las cosas no son tan así. Le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder expresar lo que Él me ha mostrado a través de la Escritura. La higuera es la representación de un pensamiento, de un tipo de pensamiento. Por ejemplo, si nos remontamos en la Biblia, en la primera parte donde vemos una referencia sobre la higuera, nos encontramos en Génesis capítulo 3, versos 6 al 8. Es en el primer lugar a donde hay un concepto, hay un pensamiento o hay una narración a donde figura o aparece y se representa la higuera.
Y ese pensamiento se encuentra en lo primero que pasa con Eva después de haber visto el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Habían dos árboles que estaban prácticamente juntos, que uno que era el árbol de la vida, al que representa a Cristo, y el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Eva, tentada por Satanás, va y toma del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, versos 6 al 8. La mujer se fijó que en el fruto del árbol, si se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió, luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y la cosieron para cubrirse con ella. Vuelvo a leer. La mujer se fijó en el que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar la sabiduría, alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió, luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron una hoja de higuera y la cosieron para cubrirse con ella. Si leemos estos dos versículos encontramos que la mujer vio, se fijó, le llamó la atención. Lo segundo que vemos es que le antojaba ser más sabia. Lo tercero que vemos es un hecho, la consumación. Ella se fijó en el fruto, vio, le llamó la atención, le despertó un pensamiento, le antojaba ser más sabia. Después de que ve eso y quiere ser más sabia, le da de comer a su fruto a su esposo. O sea, no solamente ella comió, sino que quiso hacer comer a su esposo. Pero todo arrancó en lo que ella vio y eso le llamó la atención y hizo que esa atención se consumara en un acto. Ella vio, se fijó, decidió y consumió un acto. Y en ese acto fue partícipe Adán. Y se dieron cuenta de lo que habían hecho. Toda visión, sea buena o sea mala, nos lleva a querer alcanzarla. Jesús tuvo una visión, su visión era redimir a la humanidad del pecado. Esa era la visión de Jesús. Para alcanzarla, Jesús tuvo que expresar y enseñar su visión. Después de enseñar su visión, o la visión que el Padre le había dado, tuvo que hacer un acto. Entonces nos encontramos que una visión
se lleva a compartir y ese compartir nos lleva a un acto. Yo hago estos videos con una visión. La visión es la que tuvo el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, que es la de la restauración de todas las cosas. En mi visión de las cosas a través del Espíritu, me muestra que hay montones de cosas que están fuera de lugar. Por ejemplo, y volviendo a temas anteriores, el creer en un espíritu trinitario, conforme a lo que se nos ha enseñado, masculino, 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 es ir en contra de la propia Escritura, porque en la propia Escritura Dios dice en el Génesis 1:26, verso 1, capítulo 1, capítulo 1, verso 26-27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón, hembra, o sea, hagan como le hagan, disfrácenlo como lo disfracen, ahí ya hay un concepto errado de lo que es Dios. Entonces Dios busca la restauración de todas las cosas en todo tiempo. Pero la visión y los pensamientos de los hombres son diferentes. Dios dijo, así como los cielos están lejos de la tierra, así está mi pensamiento de mi pueblo. Es decir, sus pensamientos son muchísimo más altos que los nuestros, y nosotros lo alcanzamos a ver y a percibir a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas conforme a lo que Jesús dijo. Si yo no me fuere, no vendría el Consolador, y Él los guiará, Él los llevará a todas las cosas. Pero todas las cosas arrancan con una visión. Cuando Dios termina de hacer la creación, al séptimo día dice que Él descansó y vio que todo lo que había hecho era bueno. Entonces Él bendijo el día séptimo porque era el día de su descanso, de su labor, porque todo lo que vio que había creado era bueno. Entonces, Eva vio, tomó, le dio a su esposo y consumaron un hecho. Y dice que automáticamente, después de haber hecho, yo creo que la historia tuvo que ver con la lujuria. ¿Por qué? Porque fue un instinto ¿cómo explicarlo? Fue un acto hecho entre los dos que automáticamente le descubre su desnudez. En versículos posteriores a nos encontramos que dice, y conoció Adán a su esposa, a Eva, y Eva concibió a Caín. Es decir, que Luzbel o Satanás, que era un ser que tenía amistad con ellos, porque dice la Escritura dice que Dios puso enemistad entre el hombre y la mujer, entre el diablo, Satanás y la mujer. Eso quiere decir que un momento antes de que el diablo o Satanás o Luzbel o Lucifer le hiciera pecar, ellos tenían una relación de amistad. Entonces dice, Dios puso enemistad entre el hombre, entre Eva y los descendientes de Eva y Luzbel, porque antes hubo una amistad. O sea, Luzbel era
hasta antes del pecado era un ser bello. Y él no dejó de ser bello. Él es un ser bello, pero su corazón está corrompido. Su persona, su esencia es corrompida. Entonces, cuando Eva peca y lo lleva a pecar a Adán, pues los dos son inducidos al pecado, a la desobediencia a Dios, dice la palabra de Dios que Dios puso enemistad entre la serpiente y los descendientes de Eva. Es decir, que entre ellos había una relación, una amistad. Ahora, otra de las cosas que dice que nace Caín. Caín nace de un espíritu corrompido. ¿Por qué? Porque Luzbel la corrompe y la insinúa a Eva a pecar, a desobedecer a Dios. Dios, después conoce Adán a Eva, o sea, tienen relaciones y el que nace es Caín. Y Caín es quien mata a Abel, o sea que el pecado estaba en él. Él quería matar o tuvo celo y envidia de Abel y lo mató. Sin embargo, Dios de Set, hermano, el tercer hijo de Adán, dice, Eva nos ha dado otro hijo, pero sin embargo a Caín Dios no lo reconoce como su hijo. Ahora, siguiendo con esto, la mujer se fijó que el fruto del árbol se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Después dice, le dio a Adán, su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y la cosieron para cubrirse con ella. Es decir, se dieron cuenta de lo que habían hecho, pero acá encontramos que la primera vez que se nombra la higuera es en el libro de Génesis. En el primero de los libros, en el capítulo 3, versos 6 al 8. Y la higuera se utilizó en este espacio, en este lugar, en este momento. Las hojas de la higuera se ocuparon para tapar la desnudez de ellos. Pero después, más adelante, cuando Jesús toma a la higuera, Él enseña los pasos que pasó la humanidad. Desde el Génesis hasta Mateo. Él va paso a paso mostrándole a través de la planta que había tapado su desnudez, a través de la planta que había dado sus hojas para cubrir la desnudez de Adán y Eva, hasta Mateo 24, Jesús nos narra una historia sobre la higuera. ¿Y qué podemos encontrar sobre la higuera? Y la higuera representa un pensamiento. El pensamiento de Eva en este momento la llevó a ser una persona sin frutos espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los frutos espirituales son la mansedumbre, la paciencia, y esto fue desobediencia. En el nombre de Jesús. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9, dice, la higuera. Además Jesús le puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces él dijo al encargado del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno.
El encargado le dijo: Señor, deje usted la higuera un año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono, y el próximo año da higo, la dejará vivir si no puede ordenar que la corten. Cuando Adán y Eva pecan, hay una conversación en el reino de los cielos, hay una conversación entre el Espíritu de Dios y Dios, en el nombre de Jesús. En esa conversación, Dios y su Espíritu están decidiendo qué van a hacer con el hombre. En esa conversación, Dios y su Espíritu están hablando qué acontecimiento vendrá sobre los hombres. Vamos a buscar el texto bíblico. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Génesis capítulo 3, verso 22. Recién estábamos mirando Génesis capítulo 3, verso 6 al 8. Entonces, el concepto de la higuera, bíblicamente, no tiene nada que ver con Israel, sino que tiene que ver con el inicio de la humanidad. El hombre peca y a través de las hojas de la higuera tapa su desnudez, tapa su vergüenza. A través de la higuera, a través de las hojas de la higuera, el hombre tapa su desobediencia. A través de la higuera el hombre tapa sus actos. Que sí, entonces, la higuera no representa a Israel profético ni nada más, sino que representa al pensamiento del hombre. El hombre pecó y tapó su desnudez con las hojas de la higuera. Después de este acto, del Génesis 6 al 8, dice lo siguiente. Génesis 21, 23. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropa de piel y le dijo a otra persona, y le dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y conocen el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Vuelvo a repetir. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropa de piel. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropa de piel y dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. O sea, por eso Dios los expulsó del jardín y puso al hombre
a cultivar la tierra de donde había sido formado. Ahora, cuando el hombre conoce lo bueno y lo malo, a través de su pensamiento, del razonamiento, del libre albedrío, del pensamiento de lo bueno y de lo malo, nos encontramos que Dios dice, si el hombre estira la mano hacia el árbol de la vida, el hombre come el fruto de la vida y viviría para siempre. Entonces, el mal pensamiento que el hombre formó a través del pecado se haría eterno. Entonces, por una cuestión de conveniencia, Dios no permite que el hombre tome del árbol de la vida, y por ese motivo el hombre fue expulsado del jardín del Edén. El hombre fue expulsado del jardín del Edén, que en algún momento expliqué que el Edén no es un estado geográfico, si bien estuvo allá cerca de Palestina y para allá, para donde está el río Éufrates y demás. El Edén es un estado espiritual. Nosotros a través de Cristo tenemos una entrada al paraíso, al Edén, al estado espiritual en el cual había sido concebido Adán en su principio, antes del pecado. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros nos congregamos con hermanos, cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar en donde nosotros estamos, lo que la presencia de Dios hace es abrirnos un portal dimensional al mundo espiritual, a donde nosotros podemos sentir su presencia. Después, ese lugar, por cuestiones que nosotros somos seres humanos, no es que se cierra, pero nosotros dejamos de percibirlo. Nosotros lo percibimos por un breve instante y después descendemos a lo cotidiano de nuestra vida y nosotros perdemos de estar en el estado del Edén, pero no perdemos de estar bajo la presencia y la cobertura de Dios. Yo soy un hijo de Dios, mi casa son hijos de Dios, mi familia es hija de Dios y mi casa pertenece al reino de los cielos. Entonces, mi casa no pertenece a Argentina, sino que pertenece a un estado que es el reino de los cielos, donde Dios es soberano, es rey, y yo soy uno de sus hijos. Entonces, mi casa no pertenece a la provincia de Buenos Aires, sino que pertenece al reino de los cielos. Entonces, el concepto de... ¿Cómo explicarlo? El concepto de un pensamiento nos llevó a que pecáramos y Dios dijo, luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropa de piel y dijo, ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios lo expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Por causa del pecado y sus pensamientos, ahora el hombre conocía lo bueno y lo malo, y dice la palabra de Dios un poco más adelante que el corazón del hombre se extendía siempre hacia la maldad.
Ahora después voy a buscar ese texto. Entonces, el pensamiento del hombre ya era bueno y malo, y por lo general sus pensamientos se extendían hacia la maldad. Si Dios hubiese permitido que el hombre quedara en el estado adámico, en el estado del Edén, el mal podría haber sido eterno, y Dios, a través de haber expulsado a nosotros, hombre, del reino de los cielos, se resguardó la posibilidad de restaurar todas las cosas conforme a lo que dice el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, a donde le habla a sus congéneres, a sus contemporáneos, y le dice que es necesario que el reino de los cielos, que Jesús sea retenido en el reino de los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que fueron anunciadas por sus santos profetas. Es decir, el pensamiento, la higuera, fue formada cuando Eva vio, tocó, palpó y llevó y hizo un acto. Entonces, el fruto del Espíritu. Ahora, por consecuencia de haber caído en el error de haber pecado y haber perdido, haber aprendido lo bueno y lo malo, ellos son sacados del reino de los cielos. Ellos son expulsados del reino de los cielos para resguardar que el mal no se haga para siempre. O sea, por conveniencia los hombres, Dios saca del Edén a Eva. Ahora, tomando una ruta diferente a lo que estoy diciendo, me encuentro que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón, hembra, para que enseñoreen en los peces, las aves y demás. Génesis 21, 26, 27. Hoy viendo ese texto a lo que estoy diciendo, me nace esta pregunta. Pero, ¿no era que Dios quería que el hombre fuera a su imagen y semejanza? Y a través de esa pregunta me nace una respuesta. Por consecuencia, para ser a imagen y semejanza de Dios, el hombre tenía que conocer lo bueno y lo malo. Entonces llego a esta conclusión. Todo estos acontecimientos que rodearon a Eva, el pensamiento, el tocarlo, el comer, todo esto ya estuvo previsto por Dios. Dios lo previó. Quiere decir antes, y ver es de visión. O sea que Dios lo previó antes de que aconteciera. A Dios no se le escapó de sus manos el pecado de Adán y Eva. De hecho, Dios esperaba que Adán y Eva pecaran. Dios esperaba ese acontecimiento. ¿Por qué? Porque si no, el hombre no sería a imagen y semejanza de Dios. Si el hombre no hubiese conocido lo bueno y lo malo, si el árbol no hubiese desobedecido a Dios, si Adán no hubiese con Eva haber probado la fruta prohibida, pongámosle,
el hombre nunca hubiese sido hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no tendría la misma autoridad o los mismos genes o los mismos actos que un hijo tiene delante de su padre. El hombre no hubiese llegado a ser la imagen y semejanza de Dios si no hubiese pecado. Porque la respuesta a lo que estoy diciendo está en Génesis 3, 21 y 22. Dijo, luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropa de piel. Dios vistió al hombre, ya el hombre no se vistió solo, no se tapó con una higuera, sino que Dios tuvo que hacer sacrificios de animales para poder sacar pieles de estos animales y hacer ropaje para el hombre. Locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Este libro se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4. Y es una tipología de Adán antes de la caída delante del pecado, pongámosle. Dice, la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potente su maravilla. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. La higuera pensamientos. Eva peca a través de un pensamiento, lo induce a su esposo a pecar. Dios se da cuenta de que si ellos seguían el estado del Edén, el pecado sería eterno, y para solucionar todo esto, Dios hace que lo expulsa, viene el juicio, del polvo eres y al polvo volverás. Pero lo que Dios hace es para resguardar al hombre, para poder tener una restauración en un tiempo, en el fin de los tiempos, conforme a lo que dijo Pedro y conforme a lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 3, que Dios restaura lo que pasó. Y en donde Pedro dice que es necesario, para que Cristo vuelva, que es necesario la restauración de todas las cosas. Entonces, en el libro de Daniel, en la locura de Nabucodonosor, vemos expresamente la tipología de Adán. Por eso es necesario que narre lo que sucede en el capítulo 4. Y ahí va a ir tomando color lo que Dios puso en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu para poder compartir en este video, para poder expresar mis pensamientos. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas
que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son su señal y cuán potente su maravilla. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Eva, a través de un pensamiento, pecó y trajo a las hojas de la higuera para que cubrieran su pecado. Dios mata animales para cubrir. Ya no es cubierto el pecado del hombre por la higuera, por sus pensamientos, sino que es cubierto por lo que Dios proveyó, que fueron los sacrificios de animales desde el tiempo de Abraham, porque de ahí se ve los sacrificios de animales. No, desde el tiempo de Abel, porque Abel sacrificó animales, sacrificó un cordero, y Dios le fue grato el sacrificio de Abel que el de Caín. Por eso Caín tuvo celo y mató a Abel. Es decir, que Dios proveyó a los hombres a través de los sacrificios de ese tiempo la expiación a su pecado, y a través de la sangre de los animales el hombre redimía por un tiempo o por un año o por un tiempo determinado su pecado. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrase la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. O sea que Daniel, que tenía el nombre de Belsasar, era un nombre de uno de los dioses al que invocaba Nabucodonosor. Dice, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño. O sea que él, Nabucodonosor, no solamente le puso el nombre de Belsasar, que es el nombre de uno de sus dioses, sino que reconoce en Daniel que el espíritu de Dios o de los dioses era una mentalidad babilónica. O sea que a Daniel, si bien estaba el espíritu de Dios sobre Daniel, él invoca que eran dioses santos los que estaban dentro de Daniel, y no, era la revelación del Espíritu Santo, que sin estar dentro de él era al que Daniel oraba. Por consecuencia, Dios tenía una relación con Daniel. Dice, y que mora el Espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de Dios, de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame la visión de mi sueño que he visto y su interpretación. Estamos hablando de todo pensamiento, y las hojas de la higuera eran las que cubrieron primeramente los pensamientos de Eva y de Adán. Después fueron
los animales que Dios sacrificó para sacarle la piel, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Dice: y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían la sombra las bestias del campo, y en su rama hacían morada las aves de los cielos, y se mantenía de él toda carne. Génesis 1, 26, 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón, hembra, y que enseñoree en los peces, en los árboles, las cosas, las bestias. 1, 26, 20, Génesis 1, 26, 27. Tipología de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice: se mantenía de toda carne, o sea, era el reino de Nabucodonosor, era uno de los reinos más imponentes, más grandes, y que se veía desde los confines de la tierra de esos tiempos. Entonces él explica que hacían nido los pájaros, y que los animales se alimentaban de ahí, y que cubría con su sombra un montón de bestias. Y era el árbol. Este árbol crecía, este árbol era tipología de lo que Dios tenía planeado con Adán. Este era el árbol adámico, este era Adán, o los pensamientos de Dios antes de que el hombre cayera de su estado espiritual a un estado animal, a un estado material. Dice: vi en la visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Dios descendía del cielo. Dice la palabra de Dios que en Génesis Dios venía y conversaba con Adán. Dice: vi en la visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he visto que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyase en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con la bestia sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey de Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes
porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Lo que había sido el árbol de inmenso follaje donde los pájaros hacían nidos, el enseñorío de Adán, fue caído y fue expulsado del Edén. El imperio de Babilonia de Nabucodonosor fue caído y a él se le dio parte con las bestias. El de Adán fue caído de un estado espiritual en el Edén a un estado material, el de los hombres. El de Nabucodonosor fue caído de los hombres a las bestias. Representativamente las dos cosas le acontecieron tanto a Adán como a Nabucodonosor. Entonces Dios dispersó todos los planes que tenía con el propósito de vida de Adán, aunque tomando otra ruta, yendo al pensamiento anterior, a donde si el hombre no hubiese conocido lo bueno y lo malo, esto también fue previsto por Dios para dejar en claro que Él puede restaurar todas las cosas y quiere restaurar todas las cosas. Dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Dios creó los cielos y la tierra en 7 días. Que pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna al reino de los hombres. El hombre no reconocía, Adán en su desobediencia no reconoció en obediencia al mandato de Dios, por consecuencia hizo lo que hizo, pecó, cayó de la gracia de Dios, fue sacado del Edén espiritual a la tierra material, fue cubierto, dejó de usar la hoja de parra de la higuera para taparse con lo que Dios le daba, que era a través de los sacrificios de los animales, y eso comenzó desde Abel en adelante. Los sabios de mi reino no han podido demostrarme interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, que quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban, el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, una sentencia de parte de Dios que cayeron sobre sus enemigos. A Adán, Dios le dijo: maldita será la tierra por tu desobediencia. Del polvo eres, al polvo volverás. O sea que no solamente Dios lo saca a Adán del estado del Edén, el estado espiritual. ¿Y cómo es el estado espiritual? Cada vez que usted va a la iglesia y entra a la presencia de Dios y la presencia de Dios se hace viva dentro del templo, nosotros dejamos de estar en el submundo llamado mundo, vaya la redundancia, en el submundo llamado mundo, para entrar al Edén, a entrar al paraíso, a donde Dios habita. Nosotros durante un instante en la reunión, cuando desciende la presencia de Dios, nosotros salimos de un estado material
al estado en que estaba el primer Adán antes del pecado. Y al que Dios quiere restaurar a la humanidad. Dios, cuando habla de los tiempos, de la restauración de todas las cosas, no está hablando de una restauración a media. Él está hablando de la restauración de los tiempos de todas las cosas y llevar a la humanidad entera, llevar a la humanidad completa a lo que fue el estado del Edén, cuando el hombre tenía libre acceso a estar en la presencia de Dios en el Edén, en el paraíso. Y en el paraíso el hombre obtiene todas las cosas que le son necesarias. Dice, entonces la respuesta de Belsasar, o sea, de Daniel, fue: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. La interpretación del sueño de Belsasar, de Daniel, si bien cae sobre Nabucodonosor, también cae sobre los que mal le querían al hombre. Nabucodonosor, tipología de Adán. Adán lo lleva a pecar el Satanás, Luzbel, Lucifer y el Satanás, la serpiente antigua. Hace que Adán quede mal visto con Dios. Dios lo destituye de su gloria, Dios lo quita del Edén. Pero al diablo le dice, polvo comerás. Tú solamente a los hijos de la mujer podrás herirlo en el carcañar, pero él te pisará la cabeza. O sea, si bien las consecuencias fueron para Adán complicada, porque del señorío pasó a ser un labrador de la tierra y a cultivar sus alimentos, a ganarse el pan con el sudor de su frente. De estar vestido de lino finísimo pasó a ser vestido pasó a estar vestido con pieles de animales. Y eso también tiene que ver con Apocalipsis y el 666 y todo lo demás. Pero eso todavía no llegamos. Dice, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos debajo de él, cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Era Adán, era Nabucodonosor. Las consecuencias que tuvo Adán, las consecuencias que tuvo Nabucodonosor. Un paralelismo entre el reinado que se le había dado para tener a Adán con el reinado que poseyó Nabucodonosor. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio,
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio